Capítulo 646. La hermana menor apretó el cadáver de Star Sunflower Fish con la esperanza de exprimir más sangre. De esa manera, su hermana podría salvarse. Aunque solo fuera vivir de otra manera. No podía olvidar el minucioso cuidado que su hermana, que nació unos minutos antes que ella, le había brindado en el último año. Todo lo malo sería asumido por su hermana mayor y todo lo bueno recaería sobre ella. La hermana menor siempre recordaría que cuando estaba al borde de la muerte, su hermana se quitó toda la ropa frente a un anciano mal hablado. Aprovechó una noche de trato inhumano a cambio de un trozo de pan mohoso que no alcanzaba para llenar su estómago, para no morirse de hambre. Siempre recordaría la sangre que corría por la pantorrilla de su hermana cuando caminó al día siguiente. Una vez pensó que todos morirían, pero la persistencia de su hermana le permitió vivir hasta ahora. Quizás lo único que no la benefició fue la poción de evolución de una estrella. Sin embargo, eso era algo que había obligado voluntariamente a su hermana a consumir. No quería que su hermana viviera una vida en la que tuviera que venderlo todo. En otras palabras, no estaba preparada para cuidar a su hermana. A su vez, frente al apocalipsis, ella era tímida y no quería cargar con la responsabilidad. Tenía miedo de experimentar lo que había pasado su hermana. Esto era muy egoísta, la hermana menor lo sabía, pero realmente no tenía el coraje. Hasta que su hermana estuvo realmente a punto de morir. Ella se arrepintió. Se volvió loca, cambió su personalidad cobarde y arriesgó su vida para luchar contra esos hombres que venían a luchar por lo último que pertenecía a las hermanas. Sin embargo, ella era demasiado débil. Estaba tan débil que no podía levantarse de un solo golpe. Solo podía ver cómo su hermana estaba gravemente herida y al borde de la muerte. Ya estaba preparada para morir junto con su hermana. Sin embargo, conoció a este hombre que dijo que podía usar otro método para salvar a su hermana, y esa se convirtió en la única esperanza de la hermana menor. Sin embargo, cuando vio que su hermana ya no respiraba, sintió que todo había terminado. El mundo había perdido su sentido, por lo que se volvió loca y salió a matar gente. Nadie pudo detenerla. Fue un estallido histérico de desesperación. Sin embargo, ese hombre apareció de nuevo y dijo que su hermana aún podía salvarse. La hermana menor juró que mientras su hermana pudiera vivir, incluso si tuviera que usar el extraño método que mencionó antes. Siempre que fuera posible, estaría de acuerdo con cualquier petición de este hombre. Cualquier. A medida que más sangre llenaba la piscina, Ye Song-min se acercó para ayudar. No se pudo evitar. La condición de su hermana era muy mala y realmente podría morir en cualquier momento. Ye Song-min no tuvo más remedio que acelerar. Con la ayuda de los dos humanos evolucionados, la reserva de sangre estuvo lista rápidamente. Ye Song-min colocó a su hermana adentro. La sangre de Star Sunflower Fish cubrió todo su cuerpo. Ye Song-min puso los cristales mágicos requeridos, el virus zombie y otras cosas de acuerdo con la receta. Mientras lanzaba la técnica de la marioneta humana, Ye Song-min había estado vertiendo una gran cantidad de poder espiritual. Este fue un método que Ye Song-min sintió que le traería algunos beneficios. El arte de refinación del alma del gran Chiliocom también le dio el derecho de hacerlo. Ve a buscar a alguien. ¿Quién es? ¿Me odias? O lo que sea. Su hermana se sobresaltó por un momento antes de irse a regañadientes. Ye Song-min se quedó allí y observó los cambios en el charco de sangre. Aparte de los diferentes requisitos, no había mucha diferencia entre la creación de un Silver Corpse y un Iron Corpse en otros aspectos. La única diferencia fue que durante el proceso de creación, la energía se desbordó más violentamente. Al igual que ahora, todo el charco de sangre comenzó a emitir gas blanco. Esto era algo que no había sucedido antes. El gas no tenía olor a sangre. Por el contrario, tenía una fragancia tenue. A medida que la sangre en el charco de sangre disminuía gradualmente, a veces hervía. Una energía violenta y fría vagaría en el charco de sangre, que era muy diferente de la energía suave del cadáver de hierro. Sin embargo, estos cambios ocurrieron en el charco de sangre. Si Ye Song-min no fuera lo suficientemente sensible, probablemente no lo habría notado.
El cambio más obvio fue la nueva fuente espiritual que apareció en la conciencia de Ye Song-min. Cuando Radhar se formó por primera vez, también había una fuente espiritual como esta. Esta fue la conexión espiritual entre Ye Song-min y el títere humano que él creó. Esta conexión solía ser la más cercana a Radhar, pero luego se rompió. Aunque fue restaurado ahora, se había convertido en una situación diferente. Ye Song-min no usaría el estándar de Radhar para medir este Silver Corpse. Después de todo, Radhar era una existencia extremadamente especial. Sin embargo, en comparación con otros cadáveres de hierro, esta conexión era muchas veces más estrecha y clara. De hecho, Ye Song-min incluso podía sentir un rastro de calidez hacia sí mismo. No sabía si se trataba de una situación especial de Silver Corpses o debido a la técnica de refinación del alma del gran Chiliocom. Si quisiera saber la respuesta, tal vez tendría que crear un nuevo cadáver de plata sin usar la técnica de refinación del alma del gran Chiliocom. Sin embargo, no había duda de que se trataba de una buena noticia. Significaba que Ye Song-min podría controlar Silver Corpses más fácilmente. Pronto, el cuerpo de su hermana, que había sido empapado en sangre, quedó expuesto. La herida mortal había desaparecido milagrosamente. Abrió los ojos, que estaban algo estupefactos e inyectados en sangre. La sangre se fusionó rápidamente en su cuerpo y el gas blanco comenzó a emitirse desde su cuerpo. En ese momento, su hermana arrastró a una persona con una pierna torcida a la habitación. La sangre fluyó de la boca de esta persona. Era obvio que todos sus dientes habían sido golpeados. Hermana. Al ver a su hermana, que estaba casi completamente expuesta en el charco de sangre, su hermana se acercó instantáneamente. Sin embargo, fue detenida por la mano de Ye Song-min. El cadáver de plata estaba a punto de completarse. No podía ser destruido por ninguna otra razón. Cuando Ye Song-min realizó la última etapa de la técnica de la marioneta humana, todo en el charco de sangre desapareció. Solo su hermana, cuya piel era terriblemente blanca, se quedó atrás. Miró a su alrededor con cierta dificultad. Su mirada se detuvo en su hermana por unos segundos y finalmente se posó en Ye Song-min. Ye Song-min observó cuidadosamente. En comparación con los cadáveres de hierro, los cadáveres de plata sin duda estaban más cerca de los humanos normales. Si no fuera por la piel terriblemente blanca y el largo cabello plateado, casi no habría diferencia entre ellos. Incluso el par de ojos rojos sangre había vuelto a la normalidad. Silver Corp se puso de pie e inmediatamente saltó del charco de sangre. Sus movimientos eran anormalmente ágiles, sin sacudidas. Ye Song-min trató de darle órdenes en su mente. Silver Corps pudo completarlos muy bien. Cuando Ye Song-min no dio ninguna orden, Silver Corps no tenía ninguna lentitud como Iron Corpses y automáticamente realizaba algunas acciones. Por ejemplo, cuando Ye Song-min no dio ninguna orden, Silver Corps inmediatamente mostró dos emociones. Uno era un anhelo por su hermana, que estaba de pie a un lado y quería ir a su lado. La otra era sed de sangre. Mostraría hambre por el hombre que su hermana había capturado. Pero sin importar cuál fuera, enviaría una solicitud a Ye Song-min. Solo cuando recibió claramente el permiso fue al lado de su hermana. Olisqueó a la niña que se tapaba la boca y lloraba en silencio. Luego, reveló una sonrisa pacífica similar a la humana. Entonces, su expresión cambió y de repente se abalanzó sobre el hombre. Antes de que Ye Song-min pudiera reaccionar, mordió la arteria carótida del hombre y comenzó a chuparle la sangre. Con la ingesta de sangre, la energía en Silver Corp se estabilizó por completo. El humor irritable que tenía cuando recién fue creada también desapareció. Ye Song-min dio algunas órdenes más para evaluar el cadáver de plata. Determinó que la fuerza de Silver Corps debería estar entre un evolutivo de 5 y 6 estrellas. Además, era un cultivador de cuerpo completo. La defensa y el ataque del cuerpo de Silver Corps fueron bastante aterradores. Al ver a su hermana moribunda parada frente a ella, la hermana gemela lloró durante mucho tiempo. Aunque su hermana ya no era la misma persona, todavía la reconocía. Eso fue suficiente. La hermana menor estaba muy segura de que incluso si su hermana se hubiera convertido en un cadáver, aún la reconocería.
Mi hermana se llama Yani y yo soy Yatian. Capítulo 647. Surge Dynamics se enteró rápidamente de lo que había sucedido en los barrios marginales. Jan Jixi, que acababa de convertirse en el jefe de Surging Dynamics, se apresuró con sus hombres. Su rostro todavía estaba lleno de agotamiento por los últimos días de limpieza. Cuando vio a Ye Song-min aquí, se quedó atónito por un momento. Entonces, vio a las hermanas gemelas. Jan Jixi ya se había enterado por la persona que le informó que las hermanas gemelas se habían vuelto locas y causaron esta tragedia. Había traído a sus hombres aquí para responsabilizarlos, pero por lo que parece, la persona detrás de escena probablemente sea Ye Song-min. Aunque a Surging Dynamics realmente no le importaba este lugar, al menos de nombre, este lugar les pertenecía. La gente de los barrios marginales siempre proporcionaba información a Surging Dynamics para obtener suministros básicos. Era una de las mejores fuentes de información para un equipo de batalla. Además, cuando un equipo de batalla perdía muchos miembros, también venían aquí para reclutar nuevos miembros. Por ejemplo, después de que Surging Dynamics experimentó una operación fallida y una limpieza interna, el número de miembros combatientes y no combatientes se redujo drásticamente. Jan Jixi había planeado esperar hasta que la situación se estabilizara antes de venir aquí para reclutar nuevos miembros. Sin embargo, no esperaba que más de la mitad de su equipo muriera. Sin embargo, Jan Jixi no pudo decir nada. La razón por la que pudo convertirse en el jefe fue por Ye Song-min, y los dos tuvieron que trabajar juntos para abandonar este lugar. Además, Jan Jixi no pensó que estos barrios marginales fueran más importantes que Ye Song-min. Solo estaba interesado en las hermanas gemelas detrás de Ye Song-min. Debido a su corta edad, apariencia pura y linda, estas dos chicas eran muy famosas aquí. Por supuesto, este tipo de fama solía ir acompañada de la burla maliciosa y pervertida de los hombres. Jan Jixi no pudo evitar pensar en las cosas equivocadas. ¿Podría ser que a este misterioso Ye Song-min realmente le gustara este tipo de cosas? Sin embargo, cuando vio a la hermana mayor, Yani, que no parecía una persona viva, pudo adivinar aproximadamente lo que estaba pasando. ¿Has terminado de ocuparte de los cadáveres de los peces? Ye Song-min preguntó cuando vio a Jan Jixi. Básicamente está hecho. Estamos esperando que regreses. Ye Song-min asintió y dijo, vamos. Luego regresó al campamento de Surging Dynamics con las hermanas gemelas detrás de él. En cuanto a los barrios marginales que se habían convertido en un matadero, naturalmente, habría gente para limpiarlos. Este tipo de cosas, en realidad no era tan raro. Después de regresar al campamento de Surging Motion, Ye Song-min miró a su alrededor. Estaba bastante satisfecho con la forma en que las tres facciones habían manejado las cosas. Los materiales y el pescado se habían separado, y la sangre se había colocado en un gran charco de sangre. Aunque no quedaba mucha sangre en cada Star Sunfish, todavía quedaba mucha. Los Star Sunfish también eran bastante grandes, por lo que parecía que se habían recolectado muchos de ellos. 1/10 para cada persona. Ye Song-min señaló el Star Sunflower Fish y dejó que Man-na y Gan-lan eligieran algunos. Las dos facciones sabían que Ye Song-min les daría esto, pero no esperaban que fuera tanto. 1/10 parte significaba unos cientos de peces. Les bastaba con comer durante medio mes. Además, esta era la carne de una forma de vida mutada. No solo era delicioso, sino que comerlo también podía aumentar las habilidades físicas. Cuando se selló a Lin Hai, no solo carecían de pociones de evolución y armas, sino que también carecían de comida y agua. Incluso los evolutivos estarían preocupados por este problema. Se podría decir que Star Sunflower Fish resuelve un gran problema. Las dos mujeres llevaron a sus subordinados a recoger el pescado. Ye Song-min observó y asintió en su corazón. Estas dos mujeres conocían sus límites. Solo eligieron los de bajo nivel y los pequeños. Después de tomar unos cuantos, se detuvieron. Cada facción solo obtuvo menos de 1/10 parte del pescado. Sin importar el momento, las personas que seguían las reglas se ganarían fácilmente los corazones de los demás. Las dos mujeres tomaron el pescado.
Al ver que Ye Song-min y Yang Jixi no tenían otras intenciones, se fueron con sus subordinados. Mana, ¿no crees que las cosas son un poco extrañas? En el camino de regreso, Ganlan ya se había puesto ropa. Su cabello rojo fuego estaba suelto. Se cruzó de brazos y le preguntó a la mujer a su lado. Desde que acordaron trabajar juntas, y después de pasar por Surging Motion de Ye Song-min, las dos mujeres que se odiaban tenían una relación mucho mejor. ¿Extraño? Por supuesto que es extraño. Mana tenía una mirada extraña en sus ojos mientras murmuraba. ¿No te jactaste de ser un genio en la escuela? Vamos a analizarlo. Ganlan se rió y bromeó con Mana. Sus ojos también estaban llenos de sus propios pensamientos. Incluso si los dos hubieran soltado el nudo en sus corazones, ya no eran estudiantes ingenuos. Habían entrado en sociedad y ahora buscaban sobrevivir en el apocalipsis. Mana miró a Ganlan y mostró una expresión indiferente. Se encogió de hombros y dijo, primero, el líder de Surging Motion ha cambiado. Es ese joven llamado Yang Jixi. La cantidad de personas en la organización ha disminuido mucho. Es casi lo mismo que nosotros. Deberían haber sufrido un cambio drástico recientemente, y. Peng Liang está básicamente muerto. Ganlan asintió. Ella tenía el mismo pensamiento. Solo había una forma de cambiar al cabeza de familia, y era reemplazarlo. O era pasivo, como si el cabeza de familia original hubiera muerto afuera debido a la caza u otras razones, o era activo, como usurpar el puesto. Pero pase lo que pase, el líder anterior debe haber muerto. En segundo lugar, incluso si este Ye Song-min es un evolucionador de 6 estrellas, ¿cómo podría lidiar con tantos Star Sunfish de nivel 5? ¿Y en el agua? Si no es un 6 estrellas, entonces podría ser 7 estrellas. Al escuchar las palabras de Mana, Ganlan abrió la boca. Ella sintió que era imposible. Un evolucionador de 6 estrellas ya era raro, y uno de 7 estrellas estaba más allá de su conocimiento. Pero si esta persona no era un evolucionador de 7 estrellas, ¿cómo podría explicarse? Tal vez, tiene una gran profesión o habilidad, y puede hacer cosas que no podemos imaginar. Esta es la única explicación razonable. Pero si ese es el caso, entonces hay otro problema. Mana respiró hondo y dijo lentamente, ¿cómo podría una persona así ser desconocida en Linhai? La ciudad subterránea es muy grande y los campamentos están todos conectados. ¿Cómo podría ser conocida ahora una persona que parece más fuerte que Lin Xin? ¿O evolucionó recientemente? Si es esto último, ¿lo crees? ¿Evolucionado a este nivel recientemente? Ganlan rechazó inmediatamente la idea. En Linhai, era imposible tener un aumento de fuerza tan rápido y no había tantos recursos. Entonces solo hay una respuesta. Mina se volvió para mirar a Ganlan y señaló hacia arriba. Viene de arriba. Oh, no, para ser exactos, viene de afuera. Ambos estaban atónitos por esta suposición. ¿Alguien de afuera? ¿Alguien podría ingresar a Linhai en un día que no sea la fiesta? Entonces, innumerables pensamientos pasaron por la mente de las dos mujeres, y se miraron con el mismo pensamiento. Capítulo 648. En el mundo post-apocalíptico, si una mujer pudiera convertirse en líder, sin importar cuán brillante fuera su sonrisa, sus manos definitivamente estarían manchadas de sangre. Las dos mujeres viajaban juntas en silencio. En el túnel sombrío, este silencio era contagioso. Detrás de los dos, muchos miembros del equipo de batalla también los siguieron en silencio. La emoción de obtener tantos Star Sunflower Fish se había extinguido por completo por la extraña solemnidad de las dos jefas. Tenían miedo de las dos jefas. Había voces frente a ellos. Las dos mujeres se detuvieron en seco al mismo tiempo e hicieron un gesto para que todos estuvieran en guardia. Una persona de cada equipo de batalla salió corriendo del grupo inmediatamente. Eran las personas encargadas de recopilar información. Después de un tiempo, los dos regresaron con la misma información. Frente a ellos estaban el grupo mercenario Nube Negra y el equipo de batalla Alas Espinosas.
Su objetivo debe ser motivos urgente. Las dos mujeres inmediatamente decidieron cambiar su ruta. No querían reunirse con los dos poderes principales en el calabozo. Si su objetivo era Sergeant Morev, era obvio que estaban tras el Starflower Fish. Los dos equipos de batalla tenían unos cientos de Starflower Fish en sus manos. Fue suficiente para que los dos poderes lucharan por él. Entonces nos separaremos aquí. Maniu, buena suerte. Ganlan entrecerró los ojos y se despidió de Ma-Na. Esta última asintió y condujo a su equipo a otro túnel. El equipo de batalla entró en otro túnel. Después de caminar un rato, Ganlan detuvo al equipo. Enciende un fuego y asa el pescado Starflower. Descansa aquí. Envía a los centinelas para monitorear la situación en Sergeant Morev. Pequeño Chan, trae a 2 personas de regreso al campamento. Diles a todos que se reúnan aquí. Estos subordinados no entendían muy bien lo que su jefe estaba tratando de decir, pero la autoridad de Ganlan durante el último medio año les hizo hacer lo que les decían. Sin embargo, después de que comenzaron a trabajar en sus propias tareas, 2 de sus subordinados de confianza se acercaron y preguntaron después de algunas dudas. Hermana Lan, ¿tú, qué estás haciendo? La orden de su jefe parecía ser ayudar a Sergeant Morev. Los 2 confidentes no negaron que Sergeant Morev sería muy fuerte con la ayuda de Ye Song-min. Sin embargo, en la ciudad enterrada, o más bien en el apocalipsis, la fuerza de una persona no significaba que fuera invencible. El grupo mercenario Nube Negra y el grupo mercenario Ala Espinosa eran muy fuertes. Si los dos unieran fuerzas, Sergeant Morev no sería rival para ellos. Incluso si lograran sobrevivir a esta terrible experiencia, ¿no se tranquilizarían las otras fuerzas después de escuchar las noticias de miles de Star Sunflower Fish? ¿Y si Lin Sin también viniera? ¿Cuándo llegó el momento, debería ayudar o no? Las comisuras de la boca de Ganlan se curvaron y había una expresión brillante y hermosa en su rostro. Los 2 confidentes sintieron que se les encendía el corazón, pero rápidamente bajaron la cabeza. Hay algunas cosas que no entiendes, o mejor dicho, tu deseo no es tan fuerte. Los 2 estaban confundidos, pero no se atrevieron a refutar. Hay muchas cosas que Ma-Na y yo no dijimos, pero puedo decírtelo. Ganlan se sentó y tomó un trozo de pescado a la parrilla de un subordinado exigente. Arrancó un trozo y se lo metió en la boca, masticándolo con una sonrisa feliz en el rostro. Dime, ¿por qué esa persona no nos dejó deshacernos de estos Star Sunflower Fish en Dark River? ¿Por qué tenía que pavonearse por el pasillo? Su voz era débil, pero estaba llena de confianza. Hermana Lan, ¿quieres decir que Ye Song-min lo hizo a propósito? Ganlan no respondió a la pregunta de su subordinado, pero siguió hablando. En el camino, mató a mucha gente. Fueron todos los que lo hicieron, y ni siquiera tocó a los que miraban desde un lado. Con su fuerza, no debería ser difícil limpiar a esas personas y bloquear las noticias, ¿verdad? Esta vez, los 2 subordinados aprendieron la lección y asintieron rápidamente. Además, dijiste que los huesos, las púas, los dientes, las escamas y la carne del pez girasol estrella quedaron atrás, pero ¿por qué ese hombre les pidió a todos que reunieran la sangre del pez girasol estrella? El mayor efecto de esa cosa es que después de beberlo, puede calentar el cuerpo y aumentar el físico. Es muy inferior a la carne del pescado y no es fácil de conservar. Es una cosa muy inútil, entonces, ¿por qué mantenerlo e incluso valorarlo más que otras cosas? Mirando las caras en blanco de los 2 subordinados, Ganlan se metió el pescado en la boca. No sabía la respuesta al principio, hasta que vi a esa persona llamada Ye Song-min traer un par de gemelos. Lo hizo a propósito para que la gente supiera que obtuvo esos Star Sunflower Fish, y la sangre de Star Sunflower Fish se preparó para aquellas personas codiciosas que querían causarle problemas, como Black Cloud Group y Thorny Wing. Equipo. Debería ser una especie de nigromante, puede controlar cadáveres. Los 2 subordinados estaban completamente mareados. No dudaron en absoluto de las palabras de Ganlan, porque sabían que Ganlan había adquirido una profesión de apoyo llamada información de frecuencia. Tenía la percepción más aguda de la fuerza, la condición y otros detalles de una forma de vida evolucionada o mutada. Ya que ella lo dijo,
básicamente no estaba lejos de la verdad. Nadie va a desperdiciar su vida, y esa persona es la misma. Nos quedaremos aquí para esperar que suceda esta escena y luego ver si podemos obtener algún beneficio. Ganlan agitó las manos para dejar que los dos subordinados volvieran al trabajo. Volvió a sumirse en una profunda reflexión. Naturalmente, ella no les dijo a los dos todos sus pensamientos, incluso si eran sus subordinados. La parte que no dijo fue lo que más le importaba a Ganlan. Si sus conjeturas anteriores eran correctas, entonces Ye Song-min tenía un plan completo desde el principio, un paso tras otro, paso tras paso, para lograr su objetivo. ¿Pero cuál era su objetivo? ¿Fue solo para convertir a estas personas en cadáveres que él pudiera controlar? No, Ganlan no lo creía. Después de pensarlo y agregar sus propias conjeturas, sintió que el objetivo final de este hombre misterioso era acumular suficiente poder para abandonar este lugar o controlar todo Lin Hai, incluido el árbol Yame y Soul Slayer Van. La sangre de Ganlan se disparó debido a sus propias conjeturas. No podía imaginar lo loco que era este plan. Tal vez adivinó mal, pero ¿y si acertó? La crisis de supervivencia hizo que Ganlan perdiera su orgullo como estudiante. Aunque no estuvo de acuerdo con la solicitud de ese anciano Lin Xin, fue porque ese era su resultado final. Pero eso no significaba que no usaría otros métodos para ganarse el favor. Se quedó para ayudar a Ye Song-min. Ante la creciente presión de Lin Xin, Ganlan decidió arriesgarse y ver si podía obtener el apoyo de Ye Song-min. Mientras tuviera éxito, al menos podría abandonar este maldito lugar y, en el mejor de los casos, incluso podría convertirse en uno de los maestros de Lin Hai. Después de tomar la decisión, Ganlan se puso de pie. Decidió no esperar a sus subordinados. Quería ver a Ye Song-min de inmediato y expresar sus sentimientos de sumisión. Capítulo 649. Justo cuando Ganlan regresó, Ye Song-min estaba confundido por el Silver Quartz que creó. Todo comenzó después de que Ganlan y Mana se fueron. La gente de Surging Motive fue a limpiar los barrios marginales desordenados y, de acuerdo con la solicitud de Ye Song-min, encontraron algunas personas gravemente heridas y las llevaron de regreso. La suposición de Ganlan fue correcta, la sangre del Star Sunflower Fish estaba preparada para esto. Ayudar a Yang Jixi a controlar Surging Motive era solo una parte del plan de Ye Song-min. No estaba acostumbrado a depositar sus esperanzas en los demás, y la técnica de la marioneta humana era el único método en el que podía pensar en este momento. Él trajo deliberadamente el Star Sunflower Fish para presumir en la ciudad, para hacer que algunas personas en la ciudad subterránea fueran codiciosas, y luego, el resultado fue obvio. Tal vez, esto fue, pescando, tal vez, esto fue cruel, tal vez, esto fue una especie de hipocresía. Pero a Ye Song-min realmente no le importaba. Aunque en esta vida, Ye Song-min ya no estaba tan sediento de sangre como en su vida anterior, en realidad, era solo que no necesitaba hacer nada. Era solo que su objetivo era diferente al de estas personas que querían sobrevivir en el mundo apocalíptico. El trasero de uno determina el cerebro de uno. De hecho, Ye Song-min también era adecuado para esto. Quería resolver el misterio y declarar la guerra al mundo apocalíptico, entonces, ¿por qué se concentraría en luchar con los de su propia especie? Aunque, muchos de los de su clase no tenían la intención de dejarlo ir. Pero cuando Ye Song-min necesitaba hacer algo, no lo rechazó. Por ejemplo, en esta operación, llevó a la gente de Genta Ingijing Serie a Lin Hai. Deberían poder entrar, pero las pérdidas serían grandes. Después de completar la misión y salir corriendo, sería un bautismo de sangre. En ese momento, Ye Song-min no sabía cuántos de sus subordinados sobrevivirían. No quería que su propia gente muriera, pero también quería completar la misión, por lo que usar a la gente de la ciudad de Lin Hai era la mejor opción. Cuando solo había una opción, Ye Song-min no dudó en elegir la primera para morir. En cuanto a confiar en su enorme poder espiritual para crear más títeres que obedezcan sus órdenes incondicionalmente, también fue para este propósito. Por supuesto, después de ver el árbol Yame y la enredadera del buscador de la muerte, Ye Song-min tenía otras ideas en mente. Era solo que no estaba seguro de si debía hacerlo o cómo debía hacerlo. Tarde o temprano,
la gente de Surging Motivation lo descubriría. Ye Sung-min no trató de ocultárselo. No fue sorprendente que le tuvieran miedo cuando creó los cadáveres de hierro. Los cadáveres de hierro, naturalmente, no eran tan fáciles de controlar como los cadáveres de plata. Para hacer algunos experimentos, uno de los cadáveres de hierro se mezcló con la técnica de refinación del alma del gran Chiliocom. Este cadáver de hierro estaba más estrechamente relacionado con Ye Sung-min que con los demás. Y lo que hizo que Ye Sung-min no pudiera comprender el punto principal fue este cadáver de hierro. Descubrió que Yanni en realidad podía controlar este cadáver de hierro. ¿Será que el arte de refinación del alma del gran Chiliocom podría hacer que estas marionetas del mismo origen tuvieran alguna conexión especial? Esta respuesta era casi segura, pero lo incierto era que su hermana, Yat-yen, también podría comandar este cadáver de hierro. Aunque sus órdenes no eran tan eficientes y precisas como las de Yanni, era cierto que podía controlar el cadáver de hierro. Ye Sung-min no entendió. Su hermana, Yat-yen, era solo una niña pequeña que confió en la medicina evolutiva de Ye Sung-min para convertirse en Evolver. Ella no era una marioneta creada por Ye Sung-min. Entonces, ¿cómo podría controlar el cadáver de hierro de Ye Sung-min? Incluso si ella y Yanni fueran gemelas, estrictamente hablando, Yanni ya estaba muerta. No importa cuán fuerte fuera la telepatía de los gemelos, les era imposible mantener este tipo de conexión cuando estaban separados por la vida o la muerte para siempre. ¿No fue un poco extraño? Ye Sung-min vio los sentimientos entre los gemelos, pero ¿podrían los sentimientos profundos tener tal efecto? Además, después de un periodo de observación, Ye Sung-min descubrió que a la gemela no le importaba que su hermana se hubiera convertido en una marioneta. Hablaría con ella, se apoyaría en ella aturdida y la abrazaría para dormir. Era como si todo fuera igual que cuando su hermana vivía. Por otro lado, Yanni no mostró ninguna hostilidad hacia su hermana menor y mucho menos ningún deseo de sangre. De hecho, Ye Sung-min podía sentir que su mirada cuando miraba a su hermana menor no era nada fría. En cambio, llevaba un rastro de calidez. Tal vez, hubo muchos sentimientos misteriosos entre gemelos que la gente común no conocía y no podía entender. En este momento, Ye Sung-min solo podía explicarlo de esta manera. Más tarde, Ye Sung-min también descubrió que mientras Yat-yen estuviera dispuesta, podría controlar los cadáveres de hierro a través de su hermana. Esto fue lo que accidentalmente vio la pequeña cuando se divertía jugando con los dos cadáveres tras descubrir este secreto. Esto le dio a Ye Sung-min un gran impacto. Desde otra perspectiva, esto significaba que su hermana, Yat-yen, podría haber ganado el favor del cadáver plateado hasta cierto punto, y también podría ejercer una gran influencia sobre ella. Incluso podría convertirse en la segunda persona en dar órdenes después de Ye Sung-min. Después de la prueba, Ye Sung-min confirmó que sus órdenes tenían mayor prioridad que las de su hermana, Yat-yen, y se sintió un poco aliviado. Después de calmarse, Ye Sung-min estaba ligeramente emocionado. Pensó en una posibilidad. Ye Sung-min podía controlar completamente el cadáver plateado y, obviamente, Yat-yen no podía separarse de su hermana. Las hermanas gemelas podían controlar cadáveres de hierro del mismo origen, y Yat-yen fue la segunda persona en comandar el cadáver de plata. Dado que este era el caso, ¿podría crear más cadáveres de hierro para que Yat-yen, la niña pequeña, los comandara? Debe saberse que este tipo de comandante era diferente del grupo de cadáveres de hierro que Ye Sung-min había dejado en el territorio secreto para que lo comandaran An Jiao y su esposa. Este último solo emitió algunas órdenes simples, y fue solo una especie de autorización de Ye Sung-min. Había bastantes desventajas en controlarlos. Sin embargo, Yat-yen era diferente. Ella podría reemplazar completamente a Ye Sung-min. Cuanto más pensaba en ello, más sentía Ye Sung-min que este asunto era factible. Justo cuando Ye Sung-min estaba ansioso por probar su idea, recibió la noticia de que dos equipos muy poderosos se acercaban al campamento de Surging Dynamics. Lo más probable es que su objetivo fuera el Star Sunflower Fish. El corazón de Ye Sung-min estaba ansioso por probar su idea. Ye Sung-min casi no estaba preparado cuando llevó el cadáver plateado a su encuentro. El Black Cloud Team y el Thorny Wing Team eran los equipos de primer nivel en la ciudad subterránea.
Su fuerza era ligeramente mejor que la del Surging Motion Team antes de sufrir pérdidas. Sus líderes eran evolucionadores de 5 estrellas, y había muchos evolucionadores de 3 y 4 estrellas en el equipo. Si no tuvieran tanta fuerza, no se habrían apresurado aquí inmediatamente después de escuchar las noticias sobre Star Sunflower Fish. Después de todo, no todos pueden cazar miles de peces a la vez. Con 2 fuerzas de primer nivel uniéndose, nadie pensaría que algo saldría mal. El mejor resultado para Surging Motive sería entregar al menos la mitad del Star Sunflower Fish. Podrían simplemente dividir el pescado amigablemente y ese sería el final. Por lo tanto, los 2 equipos no estaban nerviosos en absoluto. Sentían que esta operación no era nada difícil. Capítulo 650. Los héroes solitarios existían en el mundo postapocalíptico, pero eran raros. Antes de llegar a Nine Stars, incluso un Star Evolver no estaría dispuesto a enfrentarse solo a un equipo de batalla completo. Incluso si un equipo de batalla tiene muchas personas cuyos niveles son más bajos que los tuyos, puede haber personas con profesiones, habilidades o equipos especiales que podrían afectarte o debilitarte. Si no tenías cuidado, podrías morir. Solo había pasado un año desde el apocalipsis, y no hubo sobrevivientes que fueran lo suficientemente fuertes como para mirar hacia abajo al mundo. Las profesiones, las armas, el equipo y la experiencia personal no eran lo suficientemente maduros para enfrentar un asedio. Por lo tanto, cuando el equipo Nube Negra y el equipo Ala Espinosa vieron al hombre y la mujer parados frente a ellos, aunque se detuvieron, no sintieron nada. Quizás fueron enviados por Surging Motive para negociar. Por supuesto, era más probable que estuvieran allí para dar la bienvenida a los invitados. ¿Dónde está Peng Liang? La multitud se separó y 2 hombres fuertes salieron. Eran los líderes de los 2 equipos de batalla. Cuando vieron al hombre y la mujer frente a ellos, fruncieron el ceño. Ambos tenían un estatus más alto que Peng Liang en la ciudad subterránea. Entre ellos, el grupo mercenario Nube Negra había sido apoyado por Lin Xin. Se les consideraba el confidente del grupo mercenario Nube Negra y eran arrogantes. Al ver que Peng Liang no salió personalmente, no estaban contentos. Muerto. Ye Songmin entrecerró los ojos y examinó a la multitud. ¿Muerto? Esta respuesta sorprendió a los 2 líderes. No prestaron mucha atención a las noticias en su camino hacia aquí. No importa si está muerto o no. ¿Dónde están los Star Sunflower Fish que trajiste? Vete al infierno. Sin sentir ninguna amenaza, Ye Songmin hizo su movimiento con decisión. Esta vez, Black Cloud Mercenary Group y Spikewing Mercenary Group básicamente habían movilizado a todos sus miembros. Casi todos los guerreros a cargo del combate habían venido. Esto no quiere decir que valorasen Surging Momentum, sino que querían crear presión y disuasión. Aunque el pasillo no era angosto, todavía estaba un poco lleno de gente apretujada. Cientos de personas tuvieron que hacer fila a bastante distancia aquí. No hubo muchos sobrevivientes en Linhai, y era raro ver a tanta gente reunida. Pero, ¿quién hubiera pensado que con tanta gente reunida, alguien los atacaría? Y solo había 2 personas. ¿Son estos 2 locos, o eran tontos? Este pensamiento apareció en la mente de todos, pero después de una docena de segundos, todo desapareció. Porque estas 2 personas eran demasiado fuertes. Para probar la fuerza del cadáver plateado, Ye Songmin deliberadamente la dejó tratar con los líderes de las 2 fuerzas, mientras que él mismo era responsable de los demás. Anteriormente, la evaluación del cadáver plateado estaba entre un evolucionador de 5 y 6 estrellas, pero eso era solo una estimación. Ye Songmin quería ver su verdadera habilidad. Cuando Seudor Corps hizo un movimiento, incluso Ye Songmin se sorprendió. No fue porque fuera fuerte, sino por su estilo de lucha. Demasiado directo. 2 de ellos intentaron detener a Seudor Corps, ya que no querían que se enfrentara directamente a su jefe. El Seudor Corps se estrelló directamente contra sus brazos. Debido a su altura solo llegaba a sus clavículas. Sin embargo, el Seudor Corps se estrelló directamente contra el cofre de uno de ellos. El esternón de esa persona estaba visiblemente hundido.
Grandes bocanadas de sangre fluían incontrolablemente de su boca. Los huesos rotos perforaron sus órganos internos. Parecía que no sería capaz de sobrevivir. Antes de que la otra persona pudiera ver con claridad, el cadáver plateado corrió directamente y se estrelló contra sus brazos. Pero esta vez, de repente levantó la cabeza y la parte superior de su cabeza golpeó la barbilla de la persona. Se escuchó el sonido de un hueso rompiéndose, y el cadáver plateado, que parecía una niña pequeña, rompió directamente el cuello de la persona. El proceso fue muy corto, solo unos segundos. Cuando el cadáver plateado se paró frente a los líderes de las dos fuerzas, obviamente no reaccionaron. Los dos subordinados anteriores eran evolucionadores de 4 estrellas, ¿y fueron asesinados en un instante? Mientras los dos estaban aturdidos, el cadáver plateado se transformó en una sombra y se apresuró. Después de todo, los dos líderes habían caminado a sangre y fuego, y quedaron atónitos por un momento antes de reaccionar. El cuerpo del líder del grupo Black Cloud de repente se hinchó varias veces y se convirtió en un gran gordo. Sus brazos se convirtieron en 2 gruesas raíces de árboles y se estrelló directamente contra el cadáver plateado. Por otro lado, los ojos del líder del equipo Thorny Wayne se volvieron marrones y su cuerpo se volvió más delgado. Sus manos se convirtieron en garras y sus piernas estaban muy juntas. ¿Linaje rey serpiente? Jason Min, que había estado observando la batalla, reconoció de inmediato el linaje del líder del equipo Thorny Wings. El linaje Kingsneck se consideraba un linaje relativamente bueno. Si pudiera alcanzar un nivel alto, la fuerza, la agilidad, la defensa y varios otros aspectos del evolucionador mejorarían enormemente. Además, sus ataques tendrían un fuerte veneno, del cual era difícil defenderse. Jason Min estaba algo preocupado. El cuerpo del cadáver plateado era muy fuerte, pero no sabía que también podría resistir el veneno. Silver Corpse Yannick no se preocupaba por estas cosas. Frente al par de brazos de madera, ella no retrocedió. Ella agitó directamente su puño, y la escena fue algo cómica. Las manos de una niña y los brazos de madera que eran tan grandes como un lavabo chocaron en el aire y hubo un fuerte golpe. El resultado fue aún más impactante. El líder del grupo Black Cloud se tambaleó hacia atrás más de 10 pasos antes de poder quedarse quieto. Por otro lado, el cuerpo del cadáver plateado solo se inclinó un poco hacia atrás y volvió a su estado de carga anterior. El líder del grupo Black Cloud estaba completamente atónito. Sabía muy bien cuán poderoso era su ataque. Era una habilidad profesional, entonces, ¿cómo podría bloquearse tan fácilmente? ¿Y era una niña tan pequeña? No. Ella no es humana. El líder del equipo Thorny Waynes rugió y el líder del grupo Black Cloud se despertó. Miró hacia arriba y vio que su viejo amigo, que podía transformarse en una serpiente, había mordido el hombro de la niña. Sin embargo, lo extraño era que no había sangre. En cambio, la boca de su viejo amigo estaba llena de sangre. Los colmillos afilados que crecieron de su línea de sangre en realidad estaban rotos. En el hombro del cadáver plateado, solo había un agujero de unos pocos milímetros. Dentro había un líquido viscoso repugnante, que debería ser el veneno de la línea de sangre. El líder del equipo Thorny Wings, que había probado el cadáver plateado, finalmente se dio cuenta de que la niña no era humana, sino un cadáver. Imposible. El líder del grupo Black Cloud rugió y atacó de nuevo. No creía que hubiera un cadáver tan poderoso. Sin embargo, esta vez, Yannick fue aún más rápido. Su pequeño cuerpo saltó directamente hacia arriba y, como un jugador de fútbol, usó su pequeña cabeza para golpear los brazos del líder del grupo Black Cloud. Ambos brazos se le rompieron inmediatamente. Yannick usó sus manos para apoyarse en el suelo y su cuerpo saltó. En un instante, estuvo al lado del líder del equipo Thorny Wings. Antes de que pudiera reaccionar, ella abrazó su cuerpo y usó su fuerza. Después de una serie de crujidos, la cintura del líder del equipo Thorny Wings se rompió directamente. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.